nace de un encuentro a sangre y fuego, de lo que llamaron conquista española. Los que llegaron impusieron un orden controlando y vigilando. Unos dicen que nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a vestirnos y nos enseñaron que existe un ser supremo al cual amar y al cual temer. Otros dicen que nos desprendieron de nuestra propia cultura, que nos esclavizaron, que nos sometieron y obligaron a sentir miedo al salirnos de su orden. Así transcurrieron los años llamados de conquista y colonia, pero la fuerza de los hombres se resistía y en estas tierras santandereanas nos rebelamos. Estos procesos de violencia no paraban, entramos a un periodo de lo que llaman formación de estados nacionales, dando orden y control al territorio que hoy llamamos Colombia. Éramos unos estados soberanos, en donde la defensa de nuestra frontera se ganaba con la formación de ejércitos y guerrillas. Unos ganaron más que otros dejaron atrás muchas víctimas. Colombia abre sus puertas en el siglo XX con un primer tratado de paz. El Tratado de Wisconsin es un documento en el que oficialmente Colombia pone fin a su guerra civil, que se inició el 17 de agosto de 1899, que ahora es conocida como la Guerra de los 1000 días, perdiendo una parte de su territorio a Panamá. Se vive entonces una aparente calma después de las llamadas guerras civiles. Sin embargo, en sus tierras hay discordias territoriales. Se pasa por alto la norma: quien cultiva su tierra baldía es su propietario legal. Ley 61 de 1864. Se disputan quién es el dueño de la tierra, quién la trabaja, quién se la merece. Se fermentan los orígenes del conflicto por la tierra y la propiedad. Los poderes centralistas reconocen las realidades del campo y aparece en la escena política una opción, un líder de origen popular, Jorge Eliezer Gaitán. Se cree que hay una salida para las desigualdades, con este líder político y su asesinato a un escalón de ser electo presidente. Se convierte en el momento más álgido en la historia de Colombia. Su muerte aún es un archivo por resolver entre la historia y la justicia. Pero los violentólogos o historiadores de la violencia le atribuyen a este momento el periodo de la violencia, pero lo que ha vivido nuestra generación en los últimos 20 años lo hace ver tan solo como un capítulo de la historia de Colombia. Se dicen que nacen los frentes guerrilleros. La pugna entre liberales y conservadores va más allá de insultos y ofensas. Esa lucha se combate con machetes y revólveres, crean en los campos un germen propicio para que cada uno se alce en armas y defienda sus ideales. Aparecen grupos armados a los que hoy definimos como guerrillas. Los artistas de los años 50 evidencian tal horrendo capítulo de la historia colombiana. El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en 1953 realizó un primer ejercicio de entrega de guerrilleros en los llanos orientales, dejación de armas, como las que hoy se están pactando. Sin embargo, las historias nos cuentan que es fallido este primer intento sin resultados positivos. A su paso, gobierna a Colombia una junta militar y luego un periodo llamado del Frente Nacional, en donde la historia política retoma esa aparente calma y en los campos sigue la realidad. El historiador Daniel Pecaut afirma que el Frente Nacional fue un disfraz de un Estado autoritario, el paraguas al abrigo de las Fuerzas Armadas, dando paso al crecimiento de una ausencia del Estado en las zonas rurales. En todo caso, un periodo crucial para el nacimiento de las guerrillas. En la década de 1960 nace la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo o FARC-EP. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, surgió en 1964. Tuvo entre sus fundadores y figuras más emblemáticas a los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez. En la década de 1970 surge el movimiento M-19. Fue una organización político-militar
patriótica, antioligárquica, antiimperialista que lucha por la construcción de un poder de obreros y campesinos. Grupos de izquierda y de lucha suenan en las montañas de Colombia. Grupos armados defienden sus propios discursos y se extiende por toda Colombia aprovechando el abandono del gobierno. Ellos convencen a su gente con la necesidad de luchar y de tomar sus armas. Todo esto agudiza la situación. En 1982, en el gobierno de Belisario Betancur se vuelve a hablar de paz. Se redacta un memorando a la Comisión de Paz. Algunos pasos inmediatos y criterios, surge la Ley 35 de 1982. Esto fue un pacto en que se evidencia una voluntad política por parte de un grupo guerrillero, el M-19. Este entrega las armas para demostrar que sí era posible una salida a negociación del conflicto. El M-19 estuvo involucrado en la toma del Palacio de Justicia en 1985, la toma y el secuestro en la Embajada de República Dominicana en Bogotá en 1980, asesinatos y secuestros de líderes y otros hechos que causaron dolor y zozobra en el país. Al cumplir más de 30 años de ese momento, Antonio Navarro Wolf afirma: se dejó las armas porque no había posibilidad de victoria y la guerra sin victoria no tiene sentido. Él es integrante del M-19. Con la entrega de armas y su desmovilización, el M-19 se convierte en un grupo político, Alianza Democrática del M-19. Su líder, Carlos Pizarro León Gómez, se lanza como candidato a la presidencia de la República, pero muere a pocos días de las elecciones. Le secunda al mando Antonio Navarro Wolf, participando en la Asamblea Nacional Constituyente al igual nivel que los tradicionales partidos políticos liberal y conservador. Además de esto, en 1990 el M-19 obtuvo 19 curules en el Congreso, tan solo 4 menos que el Partido Liberal. Iniciaron en su vida política antiguos dirigentes guerrilleros como Vera Grave y Gustavo Petro en la Constitución del 91, el mejor legado del M-19. La historia nos da testimonio de esas segundas oportunidades. Por su parte está el exintegrante del M-19, quien ha sido ministro de Salud en 1990, alcalde de Pasto en 1995, gobernador de Nariño en 2008, secretario de gobernador en Bogotá en 2012 para el gobierno de Gustavo Petro, que también fue exmilitante. Esto demuestra la reinserción en la vida política. Como testigos de la memoria ya hay un grupo guerrillero menos, pero en las décadas de los 80 y los 90 aparece el boom del narcotráfico, quien financia el conflicto para su propia clandestinidad. El poder de la tierra se hace a sangre y fuego para sostener su negocio. Los despojos se hacen masivos, su forma de operar es tan aterradora como la de las propias guerrillas. Su protagonista, Pablo Escobar Gaviria, quien lideraba secuestros, masacres de policías, atentados terroristas, pero también ejercía representación en la Cámara de Representantes y fue suplemento en el Congreso de la República, un dilema que se repite, pero la historia del narcotráfico no acaba con su muerte en 1993 como pensaban muchos. En 1998 al 2002, en el gobierno de Andrés Pastrana, se formó una zona de despeje, donde se pretendía armar diálogos para así acabar con el conflicto armado en Colombia. Se definió la agenda común entre los actores del conflicto por el cambio hacia una nueva Colombia. Aparece la colaboración de gobiernos europeos y americanos, que participaron en calidad de observadores y facilitadores. Había un Plan Colombia de por medio que apoyaba económicamente la defensa nacional. Por parte de los grupos guerrilleros se fijaban unas zonas desmilitarizadas, lo que le daban más poder a la guerrilla, y fue la gran debilidad de ese tratado. Había un tire y afloje entre canje y liberación de secuestrados. Sin embargo, por parte de los grupos guerrilleros no había ninguna voluntad decisiva a este fin del conflicto. Tanto así que la acordada cita no llegó, tiro fijo, y en la memoria queda registrada la bochornosa escena de humillación para el gobierno colombiano.
Esa defensa de tierras de la que había hablado anteriormente en la década de los 90 se afianza un modelo de control operacional, grupos armados financiados y apoyados por grandes hacendados donde estos permitían un control territorial donde hay una ausencia del ejército. Se renombran como Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Estos disfrutan de la colaboración del ejército, del reconocimiento del gobierno. En su defensa de la tierra y en el ejercicio de combatir la guerrilla, los grupos paramilitares pasaron por alto los derechos humanos. Sus formas de defensa se desarrollan a partir de torturas, desapariciones, régimen de terror, extorsiones, tráfico de armas, homicidios selectivos, reclutamiento forzado, violaciones, en fin, toda clase de atrocidades contra la población campesina, sin diferenciar quién era guerrillero o colaborador. En el 2002 llega el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien se impone con su mano firme para la lucha con el conflicto armado. Se decreta en su segundo mandato la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 del 2005, aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia. Una pregunta se hacen muchos expertos. ¿Para un proceso de paz se necesita la negociación de unos agentes en conflicto? En este caso, la prebenda y negociaciones con los paramilitares no cambian, ya que ellos no estaban en guerra con el Estado, mientras que por otro lado, los paramilitares sí ejercían guerra sobre la población civil. ¿De qué nos sirve esta Ley de Justicia y Paz o Ley 975 del 2005 al día de hoy? Es un mecanismo de justicia tradicional que se utiliza como herramienta a las víctimas para reparar sus sufrimientos, para saber la verdad de los crímenes, para hacer un ejército de memoria, la historia, la no repetición y para hacer una reparación. Esta ley sirve para dar respuestas a las víctimas, para tener una conciencia del pasado, para hacer una resistencia al silencio. Esta garantiza el derecho a la libertad, derecho a las víctimas, derecho a la reparación, interpretación de delitos políticos, dejación de armas, condenas para los actores armados. Se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNNR. Este se vale de un grupo de investigadores, los llamados vientólogos, que se conforman el Grupo de Memorias Históricas GMH. Este buscará hacer las reflexiones necesarias para estos procesos de reparación de memoria. Como primer trabajo de análisis toma el periodo de 1982 a 2007, evidenciando 2.505 masacres con 14.460 víctimas. Por encima de esa Ley de Justicia y Paz, el gobierno en su momento se enorgullece de algunas operaciones bajo el mando de Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa de este gobierno. La Operación Fénix, también llamada Bombardeo de Angostura, fue un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana, con la posterior incursión de helicópteros, personal policial y militar, realizado en una zona selvática denominada Angostura en las cercanías de la población Santa Rosa de Yanamurú, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, el 1 de marzo del 2008, causando la muerte de 22 guerrilleros, incluyendo el segundo comandante en rango del grupo terrorista armado Edgar Devia, alias Raúl Reyes, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Esto fue una victoria para el gobierno, pero una crisis diplomática, ya que interrumpió una frontera. El 2 de julio del 2008 se realizó la llamada Operación Jaqui en el departamento del Guaviare. Fue una misión de inteligencia militar de rescate con el fin de rescatar a 15 secuestrados políticos en poder de las FARC. Puede decirse que esas operaciones más la muerte de su líder Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo en el 2008 debilitaron a las FARC. En suma de todo esto, los colombianos anhelamos la paz, tanto hoy y en febrero de 2008 se realiza la mayor movilización de la historia de Colombia por la paz. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, asume la presidencia en las elecciones del 2010, quien avanza en este proceso y en el 2011 decreta la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que salvaguarda a las víctimas como adelanto al proceso de paz.
Se inician una serie de conversaciones por parte del gobierno de Colombia y las FARC en La Habana en el 2012, donde se establecen unos acuerdos y se fija una agenda de negociaciones. Se crea una mesa de conversaciones que la componen el jefe de la delegación, Humberto de la Calle. Sus miembros son delegados internacionales, historiadores, expertos en derechos humanos, y algo que resalta dentro de este proceso es la participación del pueblo colombiano. Cada uno de nosotros puede entrar a leer, seguir y proponer dentro de esta mesa de negociación. Al día de hoy, en la página web se pueden registrar 10.354 propuestas. Primero, es un acuerdo para terminar el conflicto, contiene las condiciones que el gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantías para finalizar el conflicto. Segundo, no tiene despejes de territorios y no hay cese de operaciones militares. Tercero, las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia, sesiones de trabajo reservadas y directas que garantizan seriedad y discreción. Cuarto, las conversaciones no tendrán un tiempo limitado. La duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo. Quinto, el acuerdo establece un proceso con una estructura clara de 3 fases. Sexto, las conversaciones se realizarán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Séptimo, los colombianos serán quienes refrendarán los acuerdos alcanzados con las FARC. Octavo, este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre 5 puntos concretos y un sexto de garantías. Primero, político de desarrollo agrario integral. Segundo, participación política. Tercera, fin de conflictos. Cuarta, solución al problema de drogas ilícitas. Quinta, víctimas. Y sexta, implementación, verificación y referendación. Con todo esto, lo que permite pensar en este proceso de paz es diferente desde el punto de vista de comunicadores sociales, es el manejo mediático que se ha dado en los medios. Este proceso de paz es una continuidad de una lucha que Colombia ha emprendido desde hace muchos años. A su turno, cada gobierno propone lo suyo, defiende sus propios intereses, se avanza en métodos de negociación que resultan y que en otros fallan. Pero este proceso puede verse por un camino que reivindica con esa memoria histórica, que se resiste al silencio, que quiere una reivindicación con la vida, que busca sus duelos, que tiene una conciencia de su propio pasado. Es un momento importante, no solo para la historia de Colombia, sino para nosotros, una generación que está viviendo de manera consciente este proceso, en la que podemos aportar, criticar, en la que nos sentimos sujetos activos del cambio. ¿Cuáles son las condiciones para que este proceso de paz sea diferente a procesos anteriores que la defensa de los derechos humanos están presentes? El apoyo internacional como vigías y veedores que se establecen puntos en común, que se informa a la ciudadanía, que para que concluyamos con este proceso somos nosotros, el pueblo colombiano, quien también decide. ¿Cuáles son las similitudes con procesos anteriores? Hay un plan Colombia de por medio, una justicia transicional, la identificación de culpables, la esclarificación de hechos, la confesión de delitos, el esclarecimiento de la verdad, las garantías de protección y seguridad, el principio de reconciliación y tal vez el punto más incómodo para muchos es el reconocimiento de los actores del conflicto, de los guerrilleros al cumplir su pena, el derecho a la participación política. Pero de qué asombrarnos si desde el mayor narcotraficante se sentó en el Congreso de la República. El M-19, al entregar sus armas, se formó como partido político y uno de sus exmilitares llegó a ocupar el segundo cargo político más importante del país, Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Desde el 2008 se reconocieron 51 congresistas involucrados en parapolítica y 29 presos. Sin embargo, en el 2014 se reeligieron 26 de ellos. Se cree que es falta de memoria del pueblo colombiano. Se cree que lo que queda para que este proceso sea el punto final no es esperar una fecha para una firma, sino que nosotros, especialmente esta generación, la generación de la esperanza, como lo tituló El Espectador en uno de sus especiales por la paz, reconozcamos que sí hay un camino de perdón y reconciliación, de pasar la página con mucho dolor. Cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nube
nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad.